Immanuel Kant. Crítica del juicio. Traducción de Roberto R. Aramayo y Salvador Mas. Crítica del discernimiento. Prólogo a la primera edición de 1790. Cabe llamar razón pura a la capacidad cognoscitiva por principios a priori, y al examen tanto de su posibilidad como de sus límites cabe llamarlo crítica de la razón pura. Si bien por esa capacidad solo se entiende a la razón en su uso teórico, sin querer sacar a colación todavía su capacidad en cuanto razón práctica según sus principios particulares, la crítica de la razón pura examina simplemente nuestra capacidad para conocer cosas a priori y se ocupa tan solo de la capacidad de conocer, excluyendo la capacidad de desear, así como al sentimiento de placer y displacer. Y entre las capacidades cognoscitivas se ocupa del entendimiento según sus principios a priori, excluyendo al discernimiento y a la razón en cuanto capacidades que pertenecen a sí mismo al conocimiento teórico. Al haberse ido descubriendo que ninguna otra capacidad cognoscitiva, salvo el entendimiento, puede suministrar a priori principios constitutivos del conocimiento, así pues, al clasificar el conjunto de tales capacidades según la participación efectiva en la posesión del conocimiento que cada cual pretende tener frente a las otras a partir de una radicación propia, la crítica no conserva sino lo que el entendimiento prescribe a priori como ley para la naturaleza en cuanto compendio de los fenómenos, cuya forma se da igualmente a priori, relegando todos los demás conceptos puros bajo las ideas, las cuales son trascendentes para nuestra capacidad teórica de conocimiento, mas no por ello son inútiles o prescindibles, sino que sirven como principios regulativos, en parte para reprimir las inquietantes pretensiones del entendimiento, que, al ser capaz de indicar a priori las condiciones de posibilidad de todas las cosas que puede conocer, hace como si también hubiese abarcado en esos límites la posibilidad de todas las cosas en general, y en parte para guiarlo a él mismo en la contemplación de la naturaleza según un principio de integridad, aunque nunca pueda alcanzarla y propiciar con ello el propósito final de todo conocimiento. Por tanto, era propiamente al entendimiento, que tiene su ámbito propio en la capacidad cognoscitiva, en cuanto él contiene a priori los principios constitutivos del conocimiento, al que mediante la así llamada crítica de la razón pura debía garantizársele un seguro pero restringido dominio frente a los demás competidores. Igual que a la razón, que no alberga principios constitutivos a priori, sino con respecto a la capacidad de desear, le fue indicado su dominio en la crítica de la razón práctica. La presente crítica del discernimiento se ocupa de averiguar si el discernimiento, que supone un término intermedio entre la razón y el entendimiento, posee también de suyo principios a priori, y si estos son constitutivos o simplemente regulativos, y, por tanto, no acreditan un dominio propio.
así como si el sentimiento de placer y displacer, en cuanto término intermedio entre la capacidad de conocer y la capacidad de desear, da reglas a priori, al igual que el entendimiento prescribe leyes a priori a la capacidad cognoscitiva y la razón a la capacidad desiderativa. Una crítica de la razón pura, es decir, de nuestra capacidad para juzgar según principios a priori, estaría incompleta si el discernimiento, que también reclama para sí tales principios en cuanto a capacidad del conocimiento, no fuese tratado como una parte peculiar de la misma, aun cuando no quepa que en un sistema de la filosofía pura sus principios constituyan una parte peculiar a caballo entre lo teórico y lo práctico. En caso de fuerza mayor se les suele adscribir ocasionalmente a uno de ambos ámbitos, pues si un sistema tal debe llegar alguna vez a consumarse bajo el nombre genérico de metafísica, lo cual es del todo posible verificar cabalmente y es de suma importancia para el uso de la razón bajo cualquier respecto, entonces la crítica ha de haber explorado previamente el suelo de este edificio tan profundamente como subyacen los primeros cimientos de la capacidad relativa a los principios independientes de la experiencia, para que no se desmorone por alguna parte, lo cual conllevaría inevitablemente el derrumbamiento del todo. Mas a partir de la naturaleza del discernimiento, cuyo uso correcto es tan necesario e indispensable que bajo el nombre de sano entendimiento no suele identificarse ninguna otra capacidad salvo esta, se colige fácilmente que habrá de resultar bastante complicado descubrir un principio peculiar de dicho discernimiento, pues alguno tiene que contener de suyo a priori, porque de lo contrario no estaría expuesto ni siquiera a la crítica más común como una peculiar capacidad del conocimiento. Aun cuando dicho principio no tenga que deducirse a partir de principios a priori, pues estos pertenecen al entendimiento y al discernimiento solo le corresponde su aplicación. Así pues, el discernimiento debe brindar un concepto a través del cual no se conozca propiamente cosa alguna, sino que solo le sirva como regla para sí mismo, aunque no se trate de una regla objetiva a la que pueda adecuar su juicio, porque a su vez se precisaría otro discernimiento para poder discernir si es o no un caso de la regla. Esta perplejidad suscitada por un principio, ya sea este subjetivo u objetivo, se encuentra principalmente en aquellos enjuiciamientos que uno llama estéticos, los cuales conciernen a lo bello y a lo sublime de la naturaleza o del arte. No obstante, el examen crítico de un principio del discernimiento en tales juicios es la parte más importante de una crítica de esa capacidad, pues, aunque por sí solos no contribuyan en absoluto al conocimiento de las cosas, pertenecen únicamente a la capacidad cognoscitiva y demuestran una relación inmediata de esta capacidad con el principio del placer o displacer según un principio a priori, sin confundir este con lo que pueda ser el fundamento para determinar la capacidad desiderativa, toda vez que ésta tiene su principio a priori en conceptos de la razón. Mas por lo que atañe al enjuiciamiento teleológico de la naturaleza, allí donde la experiencia establece una legalidad en cosas que el concepto universal del entendimiento relativo a lo sensible no alcanza ya a entender o explicar, y donde el discernimiento pueda sacar de sí mismo un principio de la relación de la cosa natural con lo suprasensible que no puede conocerse, incluso si solo tiene que utilizarlo sobre sí mismo a propósito del conocimiento de la naturaleza, allí puede y ha de aplicarse tal principio a priori al conocimiento de los seres del mundo.
abriéndose al mismo tiempo perspectivas ventajosas para la razón práctica. Pero ese principio no guarda una relación inmediata con el sentimiento de placer y displacer, lo cual plantea en el principio del discernimiento todo un enigma que hace necesario un apartado especial para esta capacidad dentro de la crítica, ya que el enjuiciamiento lógico según conceptos, a partir del cual nunca puede extraerse una consecuencia inmediata sobre el sentimiento de placer y displacer, podría añadirse en todo caso a la parte teórica de la filosofía, junto con una restricción crítica de la misma. Dado que el examen de la capacidad del gusto como discernimiento estético no se ofrece aquí para la formulación y el cultivo del gusto, pues éste seguirá su curso como hasta el momento al margen de tales indagaciones, sino tan solo con un propósito trascendental, abrigo la esperanza de que dicho examen será enjuiciado con indulgencia en relación a ese fin. Pero en lo que concierne a este último propósito ha de concebirse para resistir el análisis más estricto. Mas también aquí la enorme dificultad para resolver un problema que la naturaleza ha enredado tanto puede servir para disculpar, al menos así lo espero, la oscuridad no del todo evitable en su solución. Si se logra tan solo exponer con suficiente claridad que el principio está indicado correctamente, aun cuando el modo de derivar desde ahí el fenómeno del discernimiento no tenga toda la claridad que puede exigirse legítimamente en otro lugar, o sea, la de un conocimiento conforme a conceptos, claridad que creo haber conseguido en la segunda parte de esta obra. Finalizo con ello toda mi empresa crítica. Me encaminaré, sin tardanza, hacia la doctrina para, en la medida de lo posible, conquistar a mi progresiva vejez el tiempo todavía medianamente propicio para ello. Va de suyo que en la doctrina no habrá un apartado especial para el discernimiento, porque a ese respecto la crítica hace las veces de teoría. Bien al contrario, tras dividir la filosofía en teórica y práctica, y la filosofía pura en esas mismas partes, la metafísica de la naturaleza y la metafísica de las costumbres constituirán esa doctrina. Introducción. Apartado primero. Sobre la división de la filosofía. Se procede con entera corrección cuando se divide a la filosofía en teórica y práctica, tal como suele hacerse en cuanto contiene principios del conocimiento racional de las cosas, y no simplemente, como la lógica, principios de la forma del pensar en general, sin diferenciar los objetos. Pero entonces los conceptos que le asignan su objeto a los principios de ese conocimiento racional también han de ser específicamente distintos, porque de lo contrario no autorizarían división alguna, la cual presupone siempre una contraposición de los principios del conocimiento racional pertenecientes a las distintas partes de una ciencia. Sin embargo, solo hay dos clases de conceptos que admiten otros tantos principios diferentes sobre la posibilidad de sus objetos, a saber, los conceptos de la naturaleza y el concepto de la libertad. Dado que los primeros hacen posible un conocimiento teórico según principios a priori, pero con respecto a los conceptos de la naturaleza, el de la libertad solo conlleva a su concepto un principio negativo de mera contraposición, instaurando en cambio principios fundamentales que amplían la determinación de la voluntad y que, por tanto, se llaman prácticos. Por ello la filosofía se divide con justicia según los principios en dos partes totalmente distintas: la teórica, en cuanto a filosofía de la naturaleza,
y la práctica en cuanto a filosofía moral, pues así se denominan a la legislación práctica de la razón conforme al concepto de libertad. Pero hasta el momento ha predominado un uso enormemente impropio de tales expresiones en la división de los distintos principios y, con ellos, también de la filosofía, al identificarse lo práctico según conceptos de la naturaleza con lo práctico según el concepto de libertad. Y así, bajo esas mismas denominaciones de filosofía teórica y filosofía práctica, se hacía una división con la cual, de hecho, nada se dividía, dado que ambas partes podían tener idénticos principios. En cuanto a capacidad desiderativa, la voluntad es una de las diversas causas naturales dentro del mundo, a saber, aquella que opera según conceptos, y todo cuanto se representa como posible o necesario por medio de una voluntad se denomina prácticamente posible o prácticamente necesario. A diferencia de la posibilidad o necesidad físicas de un efecto donde la causa no se ve determinada a la causalidad mediante conceptos, sino mediante el mecanismo, como en la materia inanimada y mediante el instinto, en los animales. Pero aquí, con respecto a lo práctico, queda sin determinar si el concepto que da la regla para la causalidad de la voluntad es un concepto de la naturaleza o un concepto de la libertad. Mas esta última diferenciación es esencial, pues si el concepto que determina la causalidad es un concepto de la naturaleza, se trata entonces de principios técnico-prácticos. Pero si dicho concepto lo es de la libertad, se trata de principios práctico-morales. Y como en la división de una ciencia racional, todo depende de esa diferenciación de objetos cuyo conocimiento precisa principios distintos, los primeros pertenecerán a la filosofía teórica, en cuanto a teoría de la naturaleza, mientras los otros serán enteramente los únicos que constituyen la segunda parte, o sea, la filosofía práctica, en cuanto a teoría moral. En tanto que sus principios se sustentan sobre conceptos, todas las reglas técnico-prácticas, esto es, las del arte y la destreza en general, o también las de la prudencia como destreza para influir sobre los seres humanos y sus voluntades, solo tienen que contabilizarse como corolarios de la filosofía teórica, pues solo atañen a la posibilidad de las cosas según conceptos de la naturaleza, a lo cual no pertenecen únicamente los medios que se encuentran al respecto en la naturaleza, sino la voluntad misma, como capacidad desiderativa y por ende como capacidad de la naturaleza. En tanto que puede verse determinada conforme a esas reglas por móviles de la naturaleza. Con todo, a tales reglas prácticas no se las denomina leyes, como lo son las leyes físicas, sino prescripciones. Y ello porque, desde luego, la voluntad no se halla simplemente bajo el concepto de la naturaleza, sino también bajo el concepto de la libertad, por relación al cual sus principios se llaman leyes, siendo estos los únicos que constituyen junto con sus consecuencias la segunda parte de la filosofía, o sea, la filosofía práctica. Así como la solución de los problemas de la geometría pura no forma una parte especial de esta, ni la agrimensura, a diferencia de la geometría pura, merece el nombre de geometría práctica como una segunda parte de la geometría en general. Así como el arte mecánico o químico de los experimentos u observaciones no se considera una parte práctica de la teoría natural. De igual modo, la economía doméstica, la economía rural, la economía política, el arte del trato social, las prescripciones de la dialéctica e incluso la teoría general de la felicidad, ni tan siquiera la domesticación de las inclinaciones y la sujeción de los afectos en pro de tal contención, tampoco se adscriben a la filosofía práctica,
ni constituyen en absoluto la segunda parte de la filosofía en general, pues en su conjunto solo contienen reglas de destreza. Por tanto, solo técnico-prácticas, para producir un efecto posible según los conceptos naturales de causas y efectos, conceptos que al pertenecer a la filosofía teórica se hallan sometidos a esas prescripciones como meros corolarios suyos de la ciencia natural y, por tanto, no pueden pretender ocupar sitio alguno en una filosofía especial llamada práctica. En cambio, las prescripciones práctico-morales que se sustentan por completo en el concepto de libertad con total exclusión de los fundamentos para determinar la voluntad emanados de la naturaleza, constituyen un tipo enteramente peculiar de prescripciones que, al igual que las reglas a las cuales obedece la naturaleza, también se llaman sin más leyes. Si bien no se sustentan como dichas reglas sobre condiciones sensibles, sino sobre un principio suprasensible y, junto a la parte teórica de la filosofía, demandan por sí solas otra parte bajo el nombre de filosofía práctica. Esto hace ver que un conjunto de prescripciones prácticas dadas por la filosofía no constituye una parte especial suya, colocada al lado de la filosofía teórica. Porque sean prácticas, pues podrían serlo aun cuando sus principios se tomaran enteramente del conocimiento teórico de la naturaleza, en cuanto a reglas técnico-prácticas, sino que la constituye porque su principio no se deduce en absoluto del concepto de la naturaleza, en el cual siempre está condicionado sensiblemente, y, por tanto, cuando dicho principio descansa sobre lo suprasensible, que únicamente el concepto de la libertad hace reconocible a través de leyes formales, las cuales son, por tanto, práctico-morales, es decir, no son meras prescripciones o reglas para este o aquel propósito, sino leyes desprovistas de una referencia previa a fines y propósitos. Apartado 2. Acerca del dominio de la filosofía en general. El uso de nuestra capacidad cognoscitiva según principios y con él la filosofía se extiende hasta donde pueden aplicarse los conceptos a priori. Mas el conjunto de todos los objetos a los que puedan referirse aquellos conceptos, para conocerlos en lo posible, puede dividirse según la suficiencia o insuficiencia de nuestra capacidad para este propósito. En tanto que se refieren a objetos sin considerar si es o no posible su conocimiento, los conceptos tienen su campo, el cual se define simplemente según la relación que su objeto guarda con nuestra capacidad cognoscitiva en general. La parte de este campo en la que nos es posible un conocimiento supone un terreno, territorio, para esos conceptos, así como la capacidad cognoscitiva requerida para ello. La parte del terreno donde dichos conceptos legislan es el dominio, ditio, de ese concepto y de las capacidades cognoscitivas que le corresponden. Desde luego, los conceptos de la experiencia tienen terreno en la naturaleza en cuanto conjunto de todos los objetos de los sentidos, pero no un dominio, sino tan solo su sede, domicilium, pues ciertamente se generan legalmente, mas no son legisladores, sino que las reglas fundadas sobre ellos son empíricas y por lo tanto contingentes. Nuestra capacidad global de conocimiento posee dos dominios, el de los conceptos de la naturaleza y el del concepto de la libertad, pues por medio de ambos dicha capacidad puede legislar a priori. De igual modo, cabe dividir la filosofía en teórica y práctica. Pero el terreno sobre el cual se erige su dominio y se ejerce su legislación
siempre se restringe tan solo al conjunto de los objetos de toda experiencia posible, en tanto que estos solo se toman como simples fenómenos, ya que de no hacerlo así no podría pensarse en ninguna legislación del entendimiento con respecto a tales objetos. La legislación mediante conceptos de la naturaleza tiene lugar merced al entendimiento y es teórica. La legislación a través del concepto de libertad la lleva a cabo la razón y es meramente práctica. La razón solo puede ser legisladora en lo práctico, con respecto al conocimiento teórico de la naturaleza. La razón, como conocedora de la ley por medio del conocimiento, solo puede extraer consecuencias mediante conclusiones a partir de leyes dadas. Todo lo cual se mantiene siempre, pese a todo, dentro de la naturaleza. Pero a la inversa, allí donde las reglas son prácticas, la razón no es por ello de inmediato legisladora, dado que dichas reglas también pueden ser técnico-prácticas. Por tanto, entendimiento y razón poseen dos legislaciones distintas sobre uno y el mismo terreno de la experiencia, sin que a una le quepa perjudicar a la otra. Pues el concepto de naturaleza tiene tan escaso influjo sobre la legislación merced al concepto de libertad, como escasa es la perturbación de éste sobre la legislación de la naturaleza. La posibilidad de al menos pensar sin contradicción la coexistencia de ambas legislaciones y de las correspondientes capacidades para ello en el mismo sujeto, la demostró la crítica de la razón pura al aniquilar las objeciones en contra de dicha posibilidad gracias al descubrimiento de la ilusión dialéctica de tales objeciones. Sin embargo, el que estos dos diversos dominios que se limitan incesantemente, no desde luego en su legislación, pero sí en sus efectos dentro del mundo sensible, no constituyan un solo dominio, se debe a que el concepto de la naturaleza, en efecto, permite la representación de sus objetos en la intuición, mas no como cosas en sí mismas, sino como simples fenómenos, mientras que, por el contrario, el concepto de libertad permite representar en su objeto una cosa en sí misma, mas no en la intuición, con lo cual ninguno de los dos conceptos ofrece un conocimiento teórico de su objeto, ni tan siquiera del sujeto pensante, como cosa en sí, que sería lo suprasensible, cuya idea tiene que colocarse sin duda bajo la posibilidad de todos esos objetos de la experiencia, aun cuando ella misma nunca pueda convertirse en un conocimiento ni ampliarlo. Hay, por tanto, un campo ilimitado, mas también inaccesible, para nuestra capacidad global de conocimiento, donde no encontramos terreno alguno para nosotros y sobre el cual no podemos tener un dominio proclive al conocimiento teórico, ni para los conceptos del entendimiento, ni para los de la razón. Un campo que, tanto de cara al uso teórico como al uso práctico de la razón, hemos de ocupar con ideas a las que, sin embargo, no podemos procurar otra realidad salvo la realidad práctica relacionada con leyes emanadas del concepto de libertad, y en virtud de lo cual nuestro conocimiento teórico no se ve ampliado en lo más mínimo hacia lo suprasensible. Por mucho que se constate un insondable abismo entre el dominio del concepto de la naturaleza, como lo sensible, y el dominio del concepto de la libertad, como lo suprasensible, de tal modo que no sea posible tránsito alguno del primer dominio al segundo, por medio del uso teórico de la razón, tal como si fueran dos mundos totalmente distintos, de los cuales el primero no puede tener ningún influjo sobre el segundo. Pese a todo, este sí debe tener alguna influencia sobre aquel. Dicho de otro modo,
El concepto de libertad debe hacer efectivo en el mundo sensible el fin dado mediante sus leyes y, por consiguiente, la naturaleza también ha de poder pensarse de tal manera que la legalidad de su forma concuerde al menos con la posibilidad del fin a realizar en ella según las leyes de la libertad. Así pues, tiene que haber un fundamento para la unidad entre lo suprasensible que se halla a la base de la naturaleza y lo suprasensible que el concepto de libertad entraña prácticamente, aun cuando ni teórica ni prácticamente se consiga un conocimiento de tal concepto y, por tanto, no posea un dominio propio, pero que a pesar de todo haga posible el tránsito del modo de pensar conforme a los principios del uno hacia el modo de pensar según los principios del otro. Apartado 3. De la crítica del discernimiento como un medio para unir en un todo las dos partes de la filosofía. La crítica de las capacidades del conocimiento con respecto a cuanto pueden realizar a priori no posee un dominio propio de objetos, porque no es una doctrina, sino que tal crítica solo ha de indagar si es posible una doctrina según el trato que tiene con nuestras facultades y cómo es posible dicha doctrina merced a tales capacidades. Su campo abarca todas las pretensiones de nuestras capacidades, para ubicarlas dentro de los límites de su legitimidad. Pero aquello que no puede integrarse en la división de la filosofía, sí puede integrarse como una parte principal en la crítica de la capacidad pura del conocimiento en general. Cuando ésta continúe principios que de suyo no son idóneos ni para el uso teórico ni para el uso práctico. Los conceptos de la naturaleza que contienen el fundamento de todo conocimiento a priori descansan sobre la legislación del entendimiento. El concepto de la libertad que contenía el fundamento de todas las prescripciones prácticas no condicionadas sensiblemente descansa sobre la legislación de la razón. Así pues, ambas capacidades, al margen de poder aplicarse según la forma lógica sobre principios, sea cual fuere su origen, tienen además cada una su propia legislación, acorde al contenido, por encima del cual no hay ninguna otra, a priori, lo cual justifica la división de la filosofía en teórica y práctica. Ahora bien, en la familia de las capacidades superiores del conocimiento todavía hay un término intermedio entre la razón y el entendimiento. Se trata del discernimiento, acerca del cual se tienen motivos para presumir por analogía que le cupiese albergar dentro de sí, sino una legislación propia, sí su propio principio para buscar en todo caso, conforme a las leyes, un principio subjetivo a priori que, aun cuando no le correspondiese ningún campo de objetos como dominio suyo, sí pudiese poseer algún terreno de tal índole que justamente sólo este principio pudiera resultar válido al respecto. Pero aquí se agrega, al juzgar por analogía, un nuevo fundamento para poner en conexión al discernimiento con otro orden de nuestras capacidades representativas, lo cual parece tener mayor importancia que el del parentesco con la familia de las capacidades cognoscitivas, pues todas las capacidades o aptitudes del alma pueden reducirse a las tres que ya no cabe derivar ulteriormente a partir de un fundamento común: la capacidad cognoscitiva, el sentimiento de placer y displacer, y la capacidad desiderativa. Para la capacidad cognoscitiva, el único legislador es el entendimiento. Cuando esa capacidad de conocer, tal como ha de ocurrir, si se considera dicha capacidad por sí misma, sin entremezclarla con la capacidad desiderativa,
En cuanto a capacidad de un conocimiento teórico se refiere a la naturaleza, con respecto a la cual, en cuanto fenómeno, tan solo nos es posible dar leyes a través de conceptos a priori de la naturaleza, que propiamente son conceptos puros del entendimiento. Para la capacidad desiderativa, como una facultad superior según el concepto de libertad, la razón es la única legisladora a priori. Solo en ella tiene lugar dicho concepto. Ahora bien, entre la capacidad de conocer y la de desear está contenido el sentimiento de placer. Tal como entre el entendimiento y la razón está contenido el discernimiento. Así pues, cuando menos a título provisional, cabe presumir asimismo que el discernimiento entrañe de suyo un principio a priori y que, como con la capacidad de desear están necesariamente vinculadas el placer o el displacer, ya sea que, como en la capacidad inferior de desear, el placer o el displacer preceda a esa capacidad desiderativa o, como en la capacidad superior, solo sea un corolario de la determinación de dicha capacidad mediante la ley moral. Promoverá un tránsito desde la capacidad cognoscitiva, esto es, del dominio de los conceptos de la naturaleza, hacia el dominio del concepto de la libertad, tal como en el uso lógico hace posible el tránsito desde el entendimiento hacia la razón. Así pues, aunque la filosofía solo puede dividirse en dos partes capitales, la teórica y la práctica, y aunque todo cuanto cupiese decir acerca de los principios propios del entendimiento tenga que contabilizarse en su parte teórica, o sea, tenga que adscribirse al conocimiento racional según conceptos de la naturaleza, a pesar de ello, la crítica de la razón pura, que antes de acometer aquel sistema ha de estipular todo esto en pro de su posibilidad, consta de tres partes. La crítica del entendimiento puro, del discernimiento puro y de la razón pura, capacidades que llamamos puras porque son legisladoras a priori. Apartado cuarto. Del discernimiento como una capacidad legisladora a priori. El discernimiento en general es la capacidad de pensar lo particular como contenido bajo lo universal. Si está dado lo universal, la regla, el principio, la ley, entonces el discernimiento, que subsume lo particular bajo lo universal, también cuando discernimiento trascendental como discernimiento trascendental indica a priori las únicas condiciones conforme a las cuales puede sumirse bajo ese universal, es determinante. Si solo está dado lo particular, para lo cual el discernimiento debe buscar lo universal, entonces el discernimiento es tan solo reflexionante. El discernimiento determinante bajo leyes trascendentales universales dadas por el entendimiento se limita a subsumir. La ley le está asignada a priori y, por tanto, para poder subordinar lo particular de la naturaleza bajo lo universal, no le es necesario pensar por sí mismo en una ley. Ahora bien, las formas de la naturaleza son tan variopintas y hay, por decirlo así, tantas modificaciones de los conceptos trascendentales universales de la naturaleza que quedan sin determinar mediante aquellas leyes dadas a priori por el entendimiento puro, porque dichas leyes solo atañen a la posibilidad de una naturaleza en general, en cuanto objeto de los sentidos, que para esa determinación también ha de haber leyes que desde luego puedan ser contingentes conforme a la comprensión de nuestro entendimiento. En cuanto a leyes empíricas, pero que, sin embargo,
sí deben llamarse leyes. Como también lo exige el concepto de una naturaleza, y que tendrían que considerarse como necesarias a partir de un principio de la unidad de lo múltiple, aunque tal principio no sea desconocido. Por tanto, el discernimiento reflexionante, al que le incumbe ascender de lo particular hacia lo universal, necesita un principio que no puede tomar prestado de la experiencia, porque justamente dicho principio debe fundamentar la unidad de todos los principios empíricos bajo principios igualmente empíricos pero más elevados, y fundamentar, por tanto, la posibilidad de su correlativa subordinación sistemática. Así pues, sólo el discernimiento reflexionante puede darse a sí mismo tal principio trascendental como ley, sin tomarlo de ninguna otra parte, ya que de lo contrario se convertiría en discernimiento determinante, ni prescribirlo a la naturaleza, porque la reflexión sobre las leyes de la naturaleza se orienta conforme a la naturaleza, y ésta no se acomoda a las condiciones según las cuales nosotros nos esforzamos por adquirir un concepto totalmente contingente con respecto a ella. Ahora bien, este principio no puede ser otro salvo el siguiente. Como las leyes universales de la naturaleza tienen su fundamento en nuestro entendimiento, que las prescribe a la naturaleza, aunque solo conforme a su concepto universal en cuanto a naturaleza, las leyes empíricas particulares han de considerarse con respecto a cuanto queda sin determinar por esas leyes universales según una unidad semejante, como si un entendimiento, si bien no el nuestro, hubiese conferido tal unidad con vistas a nuestra capacidad cognitiva, para hacer posible así un sistema de la experiencia según leyes particulares de la naturaleza. No como si de este modo tuviese que admitirse realmente un entendimiento semejante, pues esta idea solo sirve como principio al discernimiento reflexionante, para reflexionar y no para determinar, pues dicha capacidad se da con ello una ley a sí misma, no a la naturaleza. Como el concepto de un objeto, en tanto que contiene el fundamento de la realidad de ese objeto, se llama fin, y como la concordancia de una cosa con aquella índole de la cosa que sólo es posible según fines, se llama finalidad de su forma. Por ello, el principio del discernimiento con respecto a la forma de las cosas de la naturaleza bajo leyes empíricas en general es la finalidad de la naturaleza en su diversidad. Es decir, mediante este concepto la naturaleza se representa como si un entendimiento albergara el fundamento de la unidad de la diversidad de sus leyes empíricas. Así pues, la finalidad de nuestra naturaleza es un peculiar concepto a priori, que tiene su origen exclusivamente en el discernimiento reflexionante, pues a los productos naturales no se les puede atribuir algo así como una relación para con ellos sustentada en fines, sino que este concepto tan solo puede utilizarse para reflexionar sobre la naturaleza con respecto al enlace de los fenómenos dentro de ella, enlace dado conforme a las leyes empíricas. Y este concepto también se diferencia por completo del concepto de la finalidad práctica, del arte humano o, asimismo, de las costumbres. Si bien se piensa por analogía con ella. Apartado quinto. El principio de la finalidad formal de la naturaleza es un principio trascendental del discernimiento. Un principio trascendental es aquel por medio del cual se representa la única condición universal a priori bajo las que las cosas pueden ser objetos de nuestro conocimiento en general. Por el contrario, se tilda de metafísico a un principio cuando representa la única condición a priori bajo la cual los objetos cuyo concepto tiene que darse empíricamente pueden verse además determinados a priori.
Así, el principio del conocimiento de los cuerpos como sustancias y como sustancias transmutables es trascendental cuando mediante tal principio se dice que la transmutación de esas sustancias ha de tener una causa, pero es metafísico cuando mediante aquel principio se dice que semejante transmutación habría de tener una causa externa. Pues en el primer caso, para reconocer a priori este acerto, solo cabe pensar al cuerpo en cuestión mediante predicados ontológicos, conceptos puros del entendimiento, verbigracia como sustancia. Pero en el segundo caso, el concepto empírico de un cuerpo, como una cosa que se mueve dentro del espacio, ha de colocarse en la raíz del acerto, para comprender luego cabalmente a priori que este último predicado del movimiento debido tan solo a causas externas le corresponde al cuerpo en cuestión. Así, tal como voy a mostrar ahora mismo, el principio de la finalidad de la naturaleza en la diversidad de sus leyes empíricas es un principio trascendental, pues el concepto relativo a los objetos, en tanto que estos se piensan como hallándose bajo ese principio, no es más que el concepto puro de los objetos del conocimiento posible de la experiencia, en general, y no contiene nada empírico. En cambio, el principio de la finalidad práctica que ha de pensarse en la idea de la determinación de una voluntad libre sería un principio metafísico, porque el concepto de una capacidad desiderativa en cuanto a voluntad sí tiene que darse empíricamente, no pertenece a los predicados trascendentales. A pesar de todo, ambos principios no son, sin embargo, empíricos, sino principios a priori, porque no se precisa una experiencia adicional para el enlace del predicado con el concepto empírico del sujeto de sus juicios, sino que tal enlace puede comprenderse plenamente a priori. Que el concepto sobre una finalidad de la naturaleza pertenece a los principios trascendentales es algo que cabe comprender suficientemente a partir de las máximas del discernimiento, toda vez que éstas se ponen como fundamento a priori para examinar la naturaleza y, sin embargo, solo se refieren a la posibilidad de la experiencia, o sea, al conocimiento de la naturaleza, mas no simplemente como naturaleza en general, sino como naturaleza determinada por una diversidad de leyes particulares. Esas máximas del discernimiento suelen presentarse bastante a menudo, si bien de modo muy rapsódico, en el curso del estudio científico de la naturaleza, como sentencias de la sabiduría metafísica, con ocasión de algunas reglas cuya necesidad no puede evidenciarse a partir de conceptos. La naturaleza toma el camino más corto. No obstante, tampoco da saltos ni en la secuencia de sus transformaciones ni en la combinación de distintas formas específicas. Su enorme diversidad de leyes empíricas denota, sin embargo, una unidad bajo unos pocos principios. Y otras por el estilo. Mas cuando se piensa ofrecer el origen de estos principios y se intenta hacerlo por la vía de la psicología, se trastoca por completo su sentido, pues tales principios no dicen nada sobre lo que acontece, o sea, conforme a qué reglas se activa en realidad el juego de nuestras fuerzas cognitivas, ni cómo se juzga, sino cómo debe juzgarse. Y esta necesidad lógica objetiva no sea vista si los principios son meramente empíricos. Por tanto, para nuestras capacidades cognitivas y su uso, esa finalidad de la naturaleza, que se distingue ostensiblemente a partir de todo ello, es un principio trascendental del juicio y precisa, por consiguiente, una deducción trascendental, por medio de la cual el fundamento para juzgar así tiene que buscarse en las fuentes a priori del conocimiento. Desde luego, en los fundamentos de la posibilidad de una experiencia nos encontramos ante todo con algo necesario, a saber, las leyes universales, sin las que la naturaleza en general,
como objeto de los sentidos, no puede pensarse, y estas leyes se sustentan sobre las categorías aplicadas a las condiciones formales de toda intuición posible para nosotros, en tanto que ésta sea dada igualmente a priori. Ahora bien, bajo estas leyes del discernimiento es determinante, pues su quehacer consiste en subsumir bajo leyes dadas. El entendimiento dice, por ejemplo, abro comillas, toda transformación tiene su causa, cierro comillas. Una ley universal de la naturaleza, donde el único quehacer del discernimiento trascendental es indicar la condición de subsunción bajo el concepto a priori del entendimiento que tiene delante. Y en esto consiste la sucesión de las determinaciones de una y la misma cosa. Para la naturaleza en general, como objeto de una experiencia posible, esa ley es reconocida como absolutamente necesaria. Sin embargo, los objetos del conocimiento empírico, además de bajo aquella condición temporal formal, están determinados o, en cuanto puede juzgarse a priori, son determinables de varias maneras. De suerte que naturalezas específicamente distintas, al margen de lo que tengan en común como pertenecientes a la naturaleza en general, pueden ser causas de maneras infinitamente diversas, y cada una de estas maneras ha de tener, según el concepto de una causa en general, su regla, la cual es ley y, por tanto, conlleva consigo necesidad. Si bien dicha necesidad no puede captarse en modo alguno, dada la índole y las limitaciones de nuestras capacidades cognitivas, así pues, en la naturaleza, con respecto a sus leyes meramente empíricas, nosotros hemos de pensar una posibilidad de leyes empíricas infinitamente diversas que sean, sin embargo, contingentes para nuestra inteligencia, no puedan conocerse a priori, y en atención a las cuales enjuiciemos la unidad de la naturaleza según leyes empíricas y la posibilidad de la unidad de la experiencia, en cuanto sistema conforme a leyes empíricas, como contingentes. Sin embargo, ha de presumirse y asumirse necesariamente que el discernimiento ha de conjeturar para su propio uso como principio a priori que cuanto es contingente para la inteligencia humana en las leyes particulares, empíricas de la naturaleza contiene, sin embargo, una unidad legal, la cual, aunque insondable para nosotros, sí resulta pensable. En el enlace de su diversidad para la experiencia posible en sí, pues de lo contrario no tendría lugar ninguna conexión de los conocimientos empíricos con una totalidad de la experiencia, toda vez que las leyes universales de la naturaleza suministran, ciertamente, semejante conexión entre las cosas consideradas genéricamente como cosas naturales en general, mas no específicamente como tales seres particulares de la naturaleza. Por consiguiente, como la unidad legal en un enlace que nosotros reconocemos ciertamente acorde con un principio necesario, una exigencia del entendimiento, al mismo tiempo que lo reconocemos como contingente en sí, se representa como finalidad de los objetos, aquí la naturaleza. Entonces el discernimiento, que con respecto a las cosas bajo leyes empíricas posibles, aún por descubrir, es simplemente reflexionante, ha de pensar la naturaleza con respecto a estas últimas leyes según un principio que viene a quedar expresado en las máximas del discernimiento anteriormente citadas. Este concepto trascendental de una finalidad de la naturaleza no es ni un concepto de la naturaleza ni un concepto de la libertad, porque no añade nada al objeto de la naturaleza, sino que sólo representa el único modo relativo a cómo hemos de proceder en las reflexiones sobre los objetos de la naturaleza a propósito de una experiencia coherente y, por consiguiente, representa un principio subjetivo, máxima del discernimiento. Por eso nos alegramos al zafarnos de una necesidad, como si se fuese a zafar un favorable a nuestro propósito. Cuando encontramos una unidad sistemática semejante bajo leyes meramente empíricas, aunque hayamos de admitir necesariamente que una unidad tal existe,
pese a que no seamos capaces de comprenderla ni demostrarla. Para convencerse de la rectitud de esta deducción del concepto en cuestión y de la necesidad de adoptarlo como principio trascendental del conocimiento, basta con hacerse cargo de la magnitud de la tarea, constituir una experiencia coherente a partir de las percepciones habidas de una naturaleza que contiene una diversidad, en todo caso infinita, de leyes empíricas, una tarea que reside a priori en nuestro entendimiento. Ciertamente, el entendimiento posee a priori leyes universales de la naturaleza sin las cuales ésta no podría ser en modo alguno objeto de una experiencia, pero además también precisa por añadidura de un cierto orden de la naturaleza en sus leyes particulares, que el entendimiento solo puede conocer empíricamente. Estas reglas, sin las cuales no tendrá lugar progreso alguno desde la analogía universal de una experiencia posible en general hacia la analogía particular, el entendimiento tiene que pensarlas como leyes, o sea, como necesarias, porque de lo contrario, dichas reglas no podrían constituir ningún orden de la naturaleza, aunque el entendimiento no conozca su necesidad o no pueda comprenderla jamás. Por tanto, aunque el entendimiento no pueda determinar nada a priori con respecto a esas reglas, objetos, para rastrear esas leyes motejadas de empíricas, sí tiene que colocar como fundamento de toda reflexión sobre la naturaleza un principio a priori. ¿Cuál es el de que conforme a esas reglas resulte posible un orden cognoscible de la naturaleza, principio que viene a quedar expresado en los siguientes acertos: que en la naturaleza hay una subordinación de géneros y especies, que nosotros podemos captar, que los géneros a su vez se aproximan entre sí según un principio común, a fin de que sea posible un tránsito del uno al otro y con ello hacia un género superior, que como de cara a la diversidad específica de los efectos de la naturaleza a nuestro entendimiento le parece inicialmente inevitable admitir tantas y tan distintas especies de causalidad, pueden éstas hallarse bajo un número mínimo de principios, en cuya búsqueda hemos de afanarnos, etc. El discernimiento presupone a priori esta concordancia de la naturaleza con nuestra capacidad cognoscitiva, al efecto de su reflexión sobre la naturaleza según sus leyes empíricas, mientras el entendimiento la reconoce objetivamente al mismo tiempo como contingente, y es tan solo el discernimiento quien atribuye dicha concordancia a la naturaleza como finalidad trascendental, en relación a la capacidad cognoscitiva del sujeto. Porque sin presuponer esta finalidad nosotros no podríamos tener ningún orden de la naturaleza según leyes empíricas y, por ende, ningún hilo conductor para organizar con una experiencia o una investigación de la naturaleza conforme a toda su diversidad. Pues a pesar de toda la uniformidad de las cosas naturales conforme a leyes universales, sin las cuales no tendría lugar la forma de un conocimiento empírico en general, cabe muy bien pensar que la diferencia específica de las leyes de la naturaleza junto a sus efectos podría ser tan grande que fuera imposible para nuestro entendimiento descubrir en ella un orden inteligible, al dividir sus productos en géneros y especies, para emplear los principios de la explicación y comprensión del uno, también como explicación y conceptualización del otro, y hacer así, a partir de una materia tan confusa para nosotros, bien mirado, solo infinitamente diversa e inadecuada para con nuestra inteligencia, una experiencia coherente. Por tanto, el discernimiento posee de suyo un principio a priori para la posibilidad de la naturaleza, pero tan solo desde un punto de vista subjetivo, por medio del cual prescribe una ley, no a la naturaleza en cuanto a autonomía, sino a sí misma, como autonomía, para la reflexión sobre aquella, principio que podría denominarse la ley de la especificación de la naturaleza con respecto a sus leyes empíricas,
ley que el discernimiento no reconoce en la naturaleza, sino que adopta al efecto de alcanzar un orden reconocible por nuestro entendimiento en la división que el discernimiento hace de las leyes universales de la naturaleza, cuando quiere subordinar una diversidad bajo leyes particulares. Por tanto, cuando se dice que la naturaleza especifica sus leyes universales conforme al principio de la finalidad con vistas a nuestra capacidad cognitiva, o sea, a la adecuación con el entendimiento humano en su necesaria empresa de encontrar lo universal para lo particular que le brinda la percepción y de encontrar a su vez para lo diferente que es ciertamente lo universal para cada especie. El enlace en la unidad del principio. Con ello ni se prescribe una ley en la naturaleza ni se aprende una ley suya por observación, aunque aquel principio pueda haberse confirmado por ésta. Pues no es un principio del discernimiento determinante, sino tan solo del discernimiento reflexionante. Como quiera que esté organizada la naturaleza conforme a sus leyes universales, solo se pretende que sus leyes empíricas tienen que rastrearse según aquel principio y las máximas fundadas en él, porque solo en tanto que dicho principio tenga lugar podemos progresar en la experiencia y adquirir conocimiento con el uso de nuestro entendimiento. Apartado sexto. Del enlace del sentimiento de placer con el concepto de finalidad de la naturaleza. De acuerdo con nuestro punto de vista, la concordancia pensada entre la naturaleza en la diversidad de sus leyes particulares y nuestra exigencia de hallar para ella una universalidad de los principios tiene que enjuiciarse como contingente y, sin embargo, indispensable para las necesidades de nuestro entendimiento, o sea, como una finalidad por medio de la cual la naturaleza viene a coincidir con nuestro propósito. Si bien dicho propósito solo estará orientado hacia el conocimiento, las leyes universales del entendimiento, que son al mismo tiempo leyes de la naturaleza, son tan necesarias para ésta, aunque procedan de la espontaneidad, como las leyes del movimiento en la materia, y su elaboración no presupone ningún propósito para con nuestras capacidades cognitivas, porque tan solo a través suyo albergamos por vez primera un concepto de lo que sea conocimiento de las cosas, de la naturaleza, y dichas leyes le corresponden a la naturaleza como objeto de nuestro conocimiento en general. Ahora bien, es contingente que el orden de la naturaleza según sus leyes particulares, cuya diversidad y heterogeneidad, cuando menos posible, supera toda nuestra capacidad perceptiva, se adecúe, sin embargo, realmente a esta, hasta donde podemos comprender, y el descubrimiento de tal orden es una tarea del entendimiento, el cual se ve conducido a ello por el propósito de uno de sus fines necesarios, a saber, introducir en ese orden una unidad de principios, y el discernimiento tiene que atribuir este fin a la naturaleza, ya que el entendimiento no puede prescribirle ninguna ley a este respecto. El logro de cualquier propósito está ligado con el sentimiento de placer, y si la condición de dicho logro es una representación a priori, tal como lo es aquí un principio para el discernimiento reflexionante en general, el sentimiento del placer también se verá determinado por un fundamento a priori y válido para cada cual, y ello simplemente por la relación del objeto con la capacidad cognitiva, sin que el concepto de finalidad tenga aquí para nada en cuenta la capacidad desiderativa, diferenciándose así por completo de toda finalidad práctica de la naturaleza. De hecho, en la coincidencia de las percepciones con las leyes según los conceptos universales de la naturaleza, las categorías, no encontramos dentro de nosotros el más mínimo efecto sobre el sentimiento del placer, porque el entendimiento procede aquí necesaria e inintencionalmente según su naturaleza. De otro lado, descubrir la compatibilidad de dos o más leyes empíricas heterogéneas bajo un principio que abarque ambas es el fundamento de un placer muy notable y a menudo hasta una admiración, incluso de una admiración que no cesa a pesar de estar ya bastante familiarizado con su objeto. Ciertamente,
Ante la comprensibilidad de la naturaleza y de su unidad en la división entre géneros y especies, por medio de lo cual son posibles los conceptos empíricos, no experimentamos ya ningún placer apreciable, pero aún seguro que éste tuvo su momento y solo porque la experiencia más común no sería posible sin él, ha ido entremezclándose paulatinamente con el mero conocimiento hasta hacerse imperceptible. Así pues, para experimentar placer hace falta algo que, al enjuiciar a la naturaleza, llame la atención sobre su finalidad para con nuestro entendimiento. Un afán por aglutinar cuanto sea posible sus leyes heterogéneas bajo otras leyes más elevadas, aunque siempre sigan siendo empíricas. Y cuando ello se consigue, ante esa conformidad para con nuestra capacidad de conocer que nosotros vemos como simplemente casual. En cambio, nos desagradaría sobremanera una representación de la naturaleza mediante la cual se nos predijera que, cuando nuestra investigación sobrepasara lo más mínimo la experiencia más común, nos toparíamos con la heterogeneidad de sus leyes, lo cual haría imposible para nuestro entendimiento la unificación de sus leyes particulares bajo leyes empíricas universales. Porque esto contradice el principio de la especificación subjetivo teleológica de la naturaleza en sus especies y a nuestro discernimiento reflexionante en su propósito. Sin embargo, esta presuposición del discernimiento es tan indeterminada respecto a cuán extensiva debe hacerse esa finalidad ideal de la naturaleza para con nuestra capacidad cognoscitiva, que también quedaríamos contentos si se nos dijera que un conocimiento más profundo o más amplio de la naturaleza a través de la observación habría de tropezar finalmente con una diversidad de leyes que ningún entendimiento humano puede reducir a un principio. Y ello aunque prefiramos prestar oídos a quienes nos dieran la esperanza de que cuanto más íntimamente conociéramos la naturaleza, o cuanto más pudiéramos compararla con instancias externas que ahora nos son desconocidas, tanto más simple la hallaríamos en sus principios y tanto más unánime en la aparente heterogeneidad de sus leyes empíricas. Cuanto más progresara nuestra experiencia, pues es un decreto de nuestro discernimiento proceder según el principio de conformidad de la naturaleza con nuestra capacidad cognoscitiva hasta donde ello alcance, sin estipular dónde tiene o no sus límites, porque ningún principio determinante nos da esta regla. Ciertamente, podemos determinar límites para el uso racional de nuestra capacidad cognoscitiva, mas no es posible determinar límite alguno en el campo empírico. Apartado séptimo. De la representación estética de la finalidad de la naturaleza. Aquello que es meramente subjetivo en la representación de un objeto, esto es, lo que constituye su relación con el sujeto, no con el objeto, es su índole estética. Pero aquello que en esa representación sirve o puede utilizarse para la determinación del objeto, para el conocimiento, es su validez lógica. En el conocimiento de un objeto de los sentidos, ambas relaciones aparecen conjuntamente. En la representación sensible de las cosas que son externas, la cualidad del espacio en donde las intuimos es lo meramente subjetivo de mi representación de tales cosas, mediante lo cual queda sin determinar lo que puedan ser como objetos en sí. Y en virtud de esa relación, el objeto también se piensa como fenómeno. Sin embargo, al margen de su cualidad meramente subjetiva, el espacio es un ingrediente del conocimiento de las cosas como fenómenos. La sensación, aquí la sensación externa, expresa lo meramente subjetivo de nuestra representación de las cosas que no son externas, propiamente lo material, real, de ellas, por lo cual se da algo que existe, tal como el espacio expresa la mera forma a priori
de la posibilidad de su intuición. Con todo, la sensación también se usa para el conocimiento de los objetos que no son externos. Por lo subjetivo de una representación que no puede ser un ingrediente del conocimiento es el placer o displacer asociado con ella, pues a través suyo no conozco nada del objeto de la representación, aunque bien pueda tratarse de algún efecto del conocimiento. Ahora bien, la finalidad de una cosa, en tanto que se representa en la percepción, tampoco es una índole del objeto mismo, dado que no puede ser percibida, aun cuando puede inferirse de un conocimiento de las cosas. Por tanto, la finalidad que precede al conocimiento de un objeto, incluso sin querer usar su representación para un conocimiento, aunque esté inmediatamente vinculada con ella, es ese componente subjetivo suyo que no puede convertirse de ningún modo en un ingrediente del conocimiento. Así pues, el objeto se llama entonces final tan solo porque su representación está inmediatamente vinculada con el sentimiento del placer, y esta representación misma es una representación estética de la finalidad. La cuestión es si existe en general tal representación de la finalidad. Cuando el placer se enlaza con la mera aprehensión de la forma de un objeto de la intuición, sin que se lo relacione con un concepto de un conocimiento determinado, la representación no se refiere con ello al objeto, sino exclusivamente al sujeto. Y el placer no puede expresar sino la conformidad de este objeto con las capacidades del conocimiento que están en juego en el discernimiento reflexionante y que, en tanto que lo están, expresan simplemente una finalidad subjetiva y formal del objeto. Pues esa aprehensión de las formas no puede darse nunca en la imaginación sin que el discernimiento también inintencionalmente las compare, cuando menos con su capacidad de relacionar intuiciones con conceptos. Ahora bien, cuando en esta comparación la imaginación, como capacidad de las intuiciones a priori, se pone inintencionalmente de acuerdo con el entendimiento, como la capacidad de los conceptos, mediante una representación dada y despierta con ello un sentimiento de placer, entonces el discernimiento reflexionante ha de considerar al objeto como teleológico. Un juicio tal es un juicio estético sobre la finalidad del objeto, que no se fundamenta sobre ningún concepto preexistente de los objetos. La forma del objeto, no lo material de su representación en cuanto sensación, se enjuicia en la mera reflexión sobre ella, sin el propósito de adquirir un concepto relativo al mismo, como el fundamento de un placer en la representación de un objeto tal, con cuya representación se juzga necesariamente asociado este placer. Por consiguiente, no sólo para el sujeto que aprende esa forma, sino para cualquiera que juzgue en general. El objeto se llama entonces bello, y la capacidad de juzgar tal placer, válida también universalmente, por consiguiente, se denomina gusto. Pues como el fundamento del placer se coloca simplemente en la forma del objeto para la reflexión en general y no en una sensación del objeto, ni tampoco en la relación con un concepto que contenga algún propósito, entonces la legalidad en el uso empírico del discernimiento en general, unidad de la imaginación con el entendimiento, es lo único que concuerda en el sujeto con la representación del objeto en la reflexión, cuyas condiciones valen universalmente a priori, y como esta concordancia del objeto con las facultades del sujeto es contingente, dicha concordancia produce la representación de una finalidad del objeto con respecto a las capacidades cognoscitivas del sujeto. Es este un placer que, como todo placer o displacer, no producido por el concepto de libertad, esto es, por la previa determinación de la capacidad superior de desear mediante la razón pura, nunca puede considerarse a partir de conceptos como asociado necesariamente con la representación de un objeto,
sino que la percepción reflexiva ha de reconocerlo siempre tan solo como vinculado a la representación y, por consiguiente, al igual que cualquier otro juicio empírico, no puede proclamar necesidad objetiva alguna ni pretender una validez a priori. Pero al igual que cualquier otro juicio empírico, el juicio del gusto también pretende valer para todo el mundo, que siempre es posible a pesar de su contingencia interna. Lo sorprendente y paradójico consiste en que no es un concepto empírico, sino un sentimiento de placer, o sea, no un concepto, que, tal como si fuera un predicado vinculado con el conocimiento del objeto, le es atribuido a cada cual y debe asociarse con la representación del objeto. Un juicio de la experiencia individual, verbigracia, de alguien que percibe en un cristal de roca una gota de agua moviéndose, demanda con todo derecho que a cualquier otro haya de parecerle lo mismo. Al haber vertido este juicio bajo las leyes de una experiencia posible en general, según las condiciones universales del discernimiento determinante, asimismo, aquel que experimenta placer en la mera reflexión sobre la forma de un objeto, sin remitirse a concepto alguno, aunque este juicio sea empírico e individual, pretende legítimamente un asentimiento de todos, porque el fundamento de este placer se halla en la condición universal, si bien subjetiva, del juicio reflexionante, o sea, en la concordancia teleológica de un objeto, ya se trate de un producto de la naturaleza o del arte, con la relación que guardan entre sí las capacidades del conocimiento, lo cual se exige a la imaginación y al entendimiento para todo conocimiento empírico. Así pues, el placer en el juicio del gusto depende ciertamente de una representación empírica y no puede verse asociado a priori con ningún concepto. No puede determinarse a priori qué objeto será o no adecuado al juicio del gusto, pues hay que someterlo a prueba. Sin embargo, ese placer es el fundamento determinante de este juicio solo porque se tiene conciencia de que descansa simplemente sobre la reflexión y las condiciones universales, aunque solo subjetivas, de su concordancia con el conocimiento de los objetos en general. Concordancia para la que la forma del objeto es teleológica. Tal es la causa por la que los juicios del gusto son sometidos a una crítica según su posibilidad, dado que ésta presupone un principio a priori. Aunque este principio no sea ni un principio cognoscitivo para el entendimiento, ni un principio práctico para la voluntad, y, por tanto, no sea en modo alguno determinante a priori. La receptibilidad de un placer a partir de la reflexión sobre las formas de las cosas, tanto de la naturaleza como del arte, no designa en el sujeto únicamente una finalidad de los objetos en relación con el discernimiento reflexionante conforme al concepto de naturaleza, sino también a la inversa. Designa con arreglo al concepto de libertad una finalidad del sujeto con respecto a los objetos según su forma o incluso su carencia de forma. Por eso sucede que el juicio estético no se refiere simplemente a lo bello como juicio del gusto, sino también a lo sublime, en cuanto surge de un sentimiento del espíritu, y conforme a ello la crítica del discernimiento estético ha de subdividirse en dos partes capitales. Apartado octavo. De la representación lógica de la finalidad de la naturaleza. En un objeto dado en la experiencia, la finalidad puede representarse o bien a partir de un fundamento meramente subjetivo, como concordancia de su forma, en la aprehensión de dicho objeto anterior a todo concepto, con las capacidades del conocimiento, para conciliar la intuición con los conceptos de un conocimiento en general, o bien a partir de una razón objetiva,
como concordancia de su forma con la posibilidad de la cosa misma, según un concepto de ésta que precede y contiene el fundamento de esa forma. Hemos visto que la representación de la finalidad del primer tipo descansa sobre el placer inmediato ante la forma del objeto en la mera reflexión sobre dicha forma. La representación de la finalidad del segundo tipo, como no refiere a la forma del objeto, a las capacidades cognitivas del sujeto, sino a un conocimiento determinado del objeto bajo un concepto dado, no tiene nada que ver con un sentimiento de placer ante las cosas, sino con el entendimiento al enjuiciarlas. Cuando está dado el concepto de un objeto, la empresa del discernimiento en el uso de ese concepto para el conocimiento consiste en la exhibición, esto es, en poner al lado del concepto una intuición que le corresponda, ya sea que esto suceda o bien merced a nuestra propia imaginación, como en el arte, cuando comprendemos el concepto previamente formado por un objeto que para nosotros supone un fin, o bien a través de la naturaleza, en su técnica, como en los cuerpos organizados, cuando colocamos bajo ella a nuestro concepto de fin al enjuiciar su producto, en cuyo caso no se representa simplemente la finalidad de la naturaleza en la forma de la cosa, sino este producto suyo como fin de la naturaleza. Aunque nuestro concepto de una finalidad subjetiva de la naturaleza en sus formas según leyes empíricas no es en modo alguno un concepto del objeto, sino solo un principio del discernimiento para procurarse conceptos en esa enorme diversidad para poder orientarse en ella. A pesar de ello, atribuimos a la naturaleza, por decirlo así, una deferencia hacia nuestra capacidad cognoscitiva por analogía con un fin. Y así podemos considerar la belleza de la naturaleza como exhibición del concepto de la finalidad formal, simplemente subjetiva, y a los fines de la naturaleza como la exhibición del concepto de una finalidad real, objetiva, a la primera de las cuales al enjuiciamos por medio del gusto, estéticamente mediante el sentimiento de placer, mientras que en la segunda la enjuiciamos por medio del entendimiento y la razón, lógicamente según conceptos. Sobre esto se funda la división de la crítica del discernimiento en crítica del discernimiento estético y crítica del discernimiento teleológico. Por el primero se entiende la capacidad para enjuiciar finalidad formal, llamada también subjetiva, mediante el sentimiento de placer o displacer, mientras que por el segundo se entiende la capacidad de enjuiciar la finalidad real, objetiva, de la naturaleza mediante el entendimiento y la razón. La parte que contiene el discernimiento estético es esencial en una crítica del discernimiento, porque sólo ésta alberga un principio que el discernimiento pone totalmente a priori como fundamento de su reflexión sobre la naturaleza, a saber, el principio de una finalidad formal de la naturaleza según sus leyes particulares, empíricas, para nuestra capacidad cognoscitiva, finalidad sin la cual el entendimiento no podría orientarse en ella. Si no puede indicarse en modo alguno ningún fundamento a priori, ni tan siquiera su posibilidad a partir del concepto de una naturaleza como objeto de la experiencia, tanto en lo universal como en lo particular, resulta entonces obvio que ha de haber fines objetivos de la naturaleza, esto es, cosas que solo son posibles como fines de la naturaleza. Pero solo el discernimiento, sin albergar dentro de sí un principio a priori al respecto, contiene, ante tales casos, en ciertos productos, la regla para hacer uso del concepto de fin en pro de la razón. Una vez que aquel principio trascendental ha preparado ya al entendimiento para aplicar el concepto de un fin, al menos según la forma, a la naturaleza. Pero el principio trascendental de representarse una finalidad de la naturaleza en una relación subjetiva con nuestra capacidad cognoscitiva
ante la forma de una cosa y como un principio para enjuiciarla, deja totalmente indeterminado dónde y en qué casos tiene que ajustar el enjuiciamiento de un producto según un principio de finalidad, y no más bien simplemente según leyes universales, y confía al discernimiento estético el resolver en el gusto la adecuación de ese producto, de su forma, con nuestras capacidades cognoscitivas, en tanto que el gusto no decide por medio de la concordancia con conceptos, sino por medio del sentimiento. Por el contrario, el discernimiento, usado teleológicamente, determina las condiciones bajo las cuales algo, verbigracia, un cuerpo organizado, ha de juzgarse conforme a la idea de un fin de la naturaleza. Pero para la exigencia de atribuirle a priori una referencia a fines no puede deducir ningún principio a partir del concepto de la naturaleza, en cuanto a objeto de la experiencia, ni tampoco admitirla tan siquiera de manera indeterminada desde la experiencia efectiva con tales productos. La razón de ello es que para poder conocer solo empíricamente una finalidad objetiva en un cierto objeto, han de obtenerse muchas experiencias particulares y tienen que considerarse bajo la unidad de su principio. Por tanto, el discernimiento estético es una capacidad particular para enjuiciar cosas según reglas, mas no según conceptos. El discernimiento teleológico no supone una capacidad particular, sino tan solo el discernimiento reflexionante en general, en tanto que éste procede, como por doquier en el conocimiento teórico, según conceptos, pero con este respecto a ciertos objetos de la naturaleza según principios particulares, a saber, los de un discernimiento que simplemente reflexiona sobre los objetos sin determinarlos. Su aplicación pertenece a la parte teórica de la filosofía y, en virtud de los principios particulares que no son determinantes como han de ser en una doctrina, también tiene que constituir una parte especial de la crítica, mientras que, por el contrario, el discernimiento estético no aporta nada al conocimiento de sus objetos y, por tanto, solamente ha de adscribirse a la crítica, que es la propedéutica de toda filosofía. Del sujeto que juzga y de sus capacidades cognoscitivas en tanto que susceptibles de principios a priori, cualquiera que pudiera ser luego su uso teórico o práctico. Apartado 9. Del enlace de la legislación del entendimiento y de la razón por medio del discernimiento. El entendimiento es legislador a priori para la naturaleza como el objeto de los sentidos, para un conocimiento teórico de la misma en una experiencia posible. La razón es legisladora a priori para la libertad y su propia causalidad, como lo suprasensible en el sujeto, para un conocimiento práctico incondicionado. Dado el enorme abismo que separa lo suprasensible de los fenómenos, el dominio del concepto de naturaleza bajo la primera legislación y el del concepto de libertad bajo la segunda están totalmente segregados frente a todo influjo recíproco que por sí pudieran tener el uno sobre el otro, cada uno según sus leyes fundamentales. El concepto de libertad no determina nada con respecto al conocimiento teórico de la naturaleza, ni tampoco el concepto de naturaleza determina nada con respecto a la ley práctica de la libertad, y no es posible tender un puente de un dominio al otro. Ahora bien, aunque los fundamentos para determinar la causalidad según el concepto de libertad y las reglas prácticas que éste contiene no se constatan en la naturaleza, y aunque lo sensible no puede determinar lo suprasensible en el sujeto,
esto sí es posible al revés. Ciertamente, no con respecto al conocimiento de la naturaleza, pero sí con respecto a las consecuencias del primero sobre la última. Y ya está contenido en el concepto de una causalidad por libertad, cuyo efecto, conforme a esas leyes formales suyas, debe acontecer en el mundo. Si bien la palabra causa, usada respecto de lo suprasensible, solo denota el fundamento para determinar la causalidad de las cosas de la naturaleza con respecto a un efecto, conforme a sus propias leyes naturales, pero al mismo tiempo de consuno con el principio formal de las leyes de la razón, siendo esto algo que no basta para comprender su posibilidad, pero que sí resulta suficiente para refutar la objeción relativa a la presunta contradicción que se encontraría en dicha posibilidad. El efecto, según el concepto de libertad, es el fin final, el cual o cuyo fenómeno en el mundo sensible debe existir, para lo cual se presupone su condición de posibilidad en la naturaleza del sujeto como ser sensible, o sea, en cuanto hombre. Aquello que presupone esta condición a priori y sin remitirse a lo práctico, el discernimiento, suministra el concepto mediador entre los conceptos de la naturaleza y el concepto de la libertad, que hace posible el tránsito desde la legislación pura teórica hacia la legislación pura práctica, desde la legalidad conforme a la primera hacia el fin final conforme a la segunda, en el concepto de una finalidad de la naturaleza, pues de esta manera se reconoce la posibilidad del fin final, que sólo puede realizarse en la naturaleza y de acuerdo con sus leyes. Mediante la posibilidad de sus leyes a priori para la naturaleza, el entendimiento prueba que nosotros sólo la conocemos como fenómeno, con lo cual brinda al mismo tiempo un indicio sobre un sustrato suprasensible suyo, si bien dejándolo totalmente indeterminado. El discernimiento procura mediante su principio a priori de enjuiciamiento de la naturaleza, según posibles leyes particulares de la misma, su sustrato suprasensible, tanto dentro como fuera de nosotros, determinabilidad mediante la capacidad intelectual. Pero la razón confiere a ese mismo sustrato la determinación gracias a su ley práctica, y así el discernimiento posibilita el tránsito desde el dominio del concepto de naturaleza hacia el dominio del concepto de libertad. Con respecto a las capacidades del alma en general, en tanto que se consideran como superiores, esto es, como aquellas que contienen una autonomía para la capacidad del conocimiento teórico de la naturaleza, el entendimiento es aquello que contiene los principios constitutivos a priori para el sentimiento de placer y displacer, es el discernimiento. Independientemente de los conceptos y de las sensaciones que se refieren a la determinación de la capacidad desiderativa y que por ello pudieran ser prácticos. Para la facultad de desear, la razón, que sin la mediación de ningún placer, venga de donde viniere, es práctica y determina en cuanto facultad superior el fin final, que al mismo tiempo lleva consigo la pura complacencia intelectual en el objeto. El concepto del discernimiento relativo a una finalidad de la naturaleza todavía pertenece a los conceptos de la naturaleza, pero sólo como principio regulativo de la capacidad cognoscitiva, si bien el juicio estético sobre ciertos objetos de la naturaleza o del arte que lo ocasionan es un principio constitutivo con respecto al sentimiento de placer o displacer. La espontaneidad en el juego de las capacidades cognoscitivas, cuya concordancia entraña el fundamento de este placer, hace idóneo al concepto pensado para la mediación de la concatenación del dominio del concepto de la naturaleza con el concepto de libertad en sus consecuencias, en tanto que dicha concordancia fomenta la receptividad del ánimo para el sentimiento moral. La siguiente tabla puede ofrecernos una visión panorámica de todas las capacidades superiores en su unidad sistemática.